Gloria a Dios. Bien. Vamos a leer de nuevo rápidamente. Ahora, lo quiero leer en esta versión que es la Biblia Peshitta. Amén. Que es la Biblia que no es traducida de los manuscritos ni hebreos, ni luego el Nuevo Testamento griego, sino directamente del arameo. Y dice así esta versión. Josué capítulo 5, verso 13 al 15, dice: y al estar Josué en el valle de Jericó, levantó sus ojos y miró a un varón que estaba frente a él. Aleluya. Si levantó sus ojos era porque el varón seguramente era más alto que él, ¿no? Seguramente. Era más imponente físicamente que él, o tal vez él estaría en una posición de rodillas, amén, o una posición más baja, y ese varón se le apareció pues en una posición más alta. La Biblia nos dice que él levantó los ojos y miró a un varón que estaba frente a él, que empuñaba en su mano una espada desenvainada. Entonces Josué se dirigió a él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón le respondió: yo soy el capitán de los ejércitos de Yahvé, y hoy he venido. Enseguida Josué postró su rostro en tierra y le hizo reverencia. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el capitán de los ejércitos de Yahvé dijo a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bien, como siempre les decimos a cada uno de ustedes, a la hora de leer la escritura tienen que poner atención en los detalles, porque los detalles nos revelan muchas cosas, nos hablan, nos dicen cosas. Y fíjate, por ejemplo, fíjate bien en el siguiente detalle. Dice la escritura en el versículo 13 que, en esta versión, en la Reina Valera, no sé si puedes proyectar, amado, el versículo 13. El versículo 13 nos dice, el que sirve de apertura a la enseñanza de hoy, nos dice que Josué, ¿dónde estaba? Cerca de Jericó. Digan conmigo: Josué estaba cerca de Jericó. Aleluya. Y la otra versión, la Biblia Peshitta, añade un detalle. Nos dice que Josué estaba en el valle de Jericó. Digan conmigo: valle de Jericó. Entonces, estas dos versiones cotejadas entre sí, pues nos dan ciertos detalles, nos amplían ciertos detalles. Y el asunto es que Josué estaba cerca de Jericó y se encontraba en un valle. Digan conmigo: valle. Bien, este valle era un lugar de transición. Era un lugar donde de momento había calma total, pero donde se estaban preparando para la siguiente tormenta. Hay un dicho que dice de que después de cada tormenta viene la calma, pero después de la calma también se suelen levantar algunas tormentas. Y en este caso es lo que pasa ahora con Josué. Este valle es un lugar de transición, un lugar de calma previo a la tormenta, un lugar también de meditación. Aleluya, digan conmigo: un lugar de meditación. Ahora, geográficamente, ¿qué es un valle? Geográficamente, ¿qué es un valle? ¿Cuál es la definición de valle si tú te vas a la Wikipedia o al Larousse o a cualquier diccionario? ¿Qué es el valle? Valle es una extensión o una llanura entre dos montes. Digan conmigo: montes. Aleluya. Bien, llanura entre dos montes. Bien, ¿qué representan los montes en la Biblia? Problemas. ¿Qué más? Obstáculos. ¿Vale? Los montes en la Biblia son tipología de problemas u obstáculos. Bien, ahora, si hacemos una cronología hacia atrás, nos damos cuenta que este pueblo que estaba siendo liderado por Josué ya había dejado atrás dos montes, ya había vencido dos obstáculos. ¿Cuáles son los dos obstáculos o los dos montes que este pueblo liderado por Josué había, digamos, entre comillas, escalado, había coronado? ¿Cuáles son esos dos montes?
El desierto. Uno de ellos era el desierto. Ese desierto era un obstáculo entre Egipto y la tierra prometida, ¿sí? Primer obstáculo que ellos habían coronado, primer monte que ellos habían coronado. ¿Cuál es el segundo monte que ellos habían coronado? ¿Cuál es el segundo obstáculo? Mar Rojo. ¿Y qué más? Y después había otro. Cruzar el Mar Rojo. ¿Qué más? Sí, el Mar Rojo fue previo al desierto. El paso del Jordán. Todo ese pueblo tuvo que cruzar un Jordán muy caudaloso. Y el Señor ahí ordenó levantar un altar, esas piedras, ¿os acordáis? Que dice la Biblia que aún en el día de hoy permanece de pie ese altar. Y hicieron un altar al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? En el lado de arriba donde bajaban las aguas, ¿qué hizo? Paró las aguas para que el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco el Jordán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta que si retrocedemos en la historia, en la cronología, este pueblo de Israel, antes de llegar a ese valle de Jericó, ya tuvo que subir, escalar o vencer o coronar varios montes. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora se disponían para escalar otro monte. ¿Cuál era el monte que se disponían a escalar, entre comillas? La toma de Jericó. La conquista de Jericó. Ok, es el monte que tenían por delante, la ciudad de Jericó. Ahora, un monte de extrema relevancia. ¿Por qué? Porque aquí surge una pregunta. ¿Por qué tenía tanta importancia Jericó en la conquista de la tierra prometida? ¿Cuál era la relevancia que tenía Jericó? Era una de las ciudades súper fortificadas, súper amuralladas. Se dice que los muros de Jericó eran de 6 metros de ancho, que los muros de Jericó se podían cruzar 2 carros de combate, en lo ancho y lo grueso que eran los muros de Jericó, ¿vale? Era una ciudad que los pueblos enemigos temían, ¿de acuerdo? La gente temía a los moradores de Jericó. Y por tanto, de lo que sucediera en la toma de Jericó, iba a influenciar en el resto de la toma de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Jericó era el primer desafío. Digan conmigo, primer desafío. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con algún Jericó en su vida? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con montes que han tenido que escalar en su vida? Levanten las manos, aleluya. Hay muchos ciclistas profesionales aquí, aleluya. Bien, todos nos hemos encontrado en nuestra vida, ¿verdad? Tiempos de meditación en los valles, pero también tiempos de escalar montes. Entonces, Jericó adquiere esa relevancia porque era el primer desafío a superar en la posterior conquista de la tierra prometida. Y la conquista de Jericó se volvía fundamental. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios salía derrotado de Jericó, ¿cómo quedaba la imagen del pueblo de Dios y cómo quedaba también la imagen de Dios frente al resto de las naciones enemigas? ¿Cómo quedaba? Dañada, lastimada, destrozada. Por eso era tan importante. Entonces nos damos cuenta que la toma de Jericó era súper importante, porque si ellos vencían y conquistaban Jericó, eso iba a servir para fortalecer la imagen, la fama de guerreros del pueblo hebreo, y para poder infundir miedo, terror, temor a las demás ciudades o naciones. Porque si las demás ciudades o naciones les llegaba la noticia de que Jericó había caído en manos de los hebreos, hombre, si ha caído la gran Jericó, si ha caído la gran ciudad fortificada, las demás no iban a oponer mucha más resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, la caída de Jericó era fundamental. La gran ciudad amurallada era una señal, era un aviso para el resto de los pueblos, para las demás ciudades. Y yo creo verdaderamente que en el proceso de alcanzar tu promesa, ¿cuántos tienen promesa de parte de Dios? Yo creo que en el proceso de alcanzar tu promesa, todos los muros van a caer. Y todas las Jericó que se presenten en tu vida, tú las vas a tomar
con la ayuda, el favor y el respaldo de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Cuántos lo creen? Bien. Ahora, la lectura que hoy nos ocupa, y entramos en el asunto, sucede antes de la toma. Estos versículos que acabamos de leer tienen lugar antes de la conquista de Jericó. Para que lo tengas claro, Jericó no había aún sido conquistada. Estaban cerca, sí, la Biblia lo dice, estaban cerca, sí. ¿Habían tomado posesión de la ciudad? No. Hubo uno que estuvo cerca, pero que no entró. Moisés. Moisés, que fue el gran líder, el hombre escogido por Dios, el varón de Dios, escogido para guiar al pueblo de Israel a través del desierto, guiar al pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. La Biblia nos dice que Moisés la vio, pero que no entró a la tierra. Entonces, Moisés estuvo cerca, sí, pero Moisés no poseyó la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Toca a aquel que está a tu lado, dile, no te vaya a pasar lo que le pasó a Moisés. De hecho, amados, muchos son los que hoy se lamentan diciendo, estuve tan cerca, lo tenía hecho, estuve, como se suele decir, a un tris, a una rayita estuve de conquistarlo, de poseerlo, de tenerlo en mis manos, pero casi lo podía tocar, casi lo tenía. Amados, llegar a una final es una cosa, pero ganar la copa o ganar la final es otra cosa. Amén. La gente solamente se acuerda de quién, de aquel que gana. Y hay un esfuerzo para llegar a la final, ¿verdad? Bueno, este año el Barça ni final, ni nada. Y os digo que este año que viene tampoco, nada, ¿eh? O sea, no os hagáis ilusiones los catalinos, porque nada este año, ¿eh? Este año nos lo llevamos todos los... Bien. Entonces, llegar a una final no es lo mismo que ganar una final. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, estar cerca no significa poseer. Ahora, poseer, ¿qué es? Poseer es culminar. Poseer es acabar. Poseer es llegar a la meta y por tanto poseer es disfrutar de lo conquistado, ¿sí o no? Estar cerca no te va a llevar a disfrutar lo alcanzado, pero poseer significa que vas a llegar a tu meta y vas a disfrutar de lo alcanzado. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, estar cerca, ¿qué significa? Pues significa estar cerca. Es decir, estar cerca significa que la culminación de tu sueño, que la culminación de tu proyecto está más cerca de lo que tú piensas. ¿Cuántos dicen amén? La tierra prometida estaba mucho más cerca ahora que cuando salieron de Egipto, ¿sí o no? Amén. Es lo que decía antes con el ejemplo de mi hijo. Su graduación está más cerca ahora que cuando él empezó la carrera, ¿sí o no? Amén. Bien, entonces tu sueño está más cerca ahora que cuando tú lo iniciaste. ¿Cuántos dicen amén? Estar cerca habla y se refiere a aquello que se encuentra próximo o inmediato. Y puede tratarse de una cercanía física o de una cercanía temporal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora aquí viene lo bueno, escucha bien. Previo a la conquista de Jericó, previo a la conquista de la promesa que era la tierra prometida, la Biblia nos dice que a Josué se le aparece un varón con una espada desenvainada en su mano. Tener la espada en la mano significa que es tiempo de ¿qué? Tiempo de guerra, tiempo de lucha, tiempo de prepararse para la batalla, tiempo de alistarse para la batalla. Pero claro, hay mucho más en esta palabra, en esta interpretación. Porque ¿qué significa la espada desenvainada en la mano de ese varón? Escucha,
la espada desenvainada en la mano de ese varón era una advertencia. Digan conmigo, advertencia a Josué en relación a la estrategia para seguir o para conquistar, la estrategia a seguir para conquistar Jericó. Es decir, yo no sé lo que tú quieres conquistar. Yo no sé lo que quieres alcanzar. Yo no sé lo que tú te has dispuesto a poseer y a disfrutar de lo poseído. Pero sí te digo algo. Ojo con la estrategia que usas. Ojo, y ya hablando del lado malo, ojo con las artimañas que usas para poder alcanzar tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios todo lo ve. Y ve los corazones. Y ve los pensamientos. Y lee y analiza los tuétanos. Porque su espada es como una palabra de doble, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y lee los pensamientos y los sentimientos del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha bien. Era una advertencia a la hora de establecer la estrategia. Tenemos que recordar, ponme el versículo 14 por favor, si eres tan amable. Que cuando el varón se le aparece a Josué, es el mismo Josué, cuando él cae en cuenta de quién es ese varón, que le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Amén. Hay otra versión que dice, ¿qué manda mi señor a su siervo? Es decir, una vez que Josué tiene la revelación o el conocimiento de quién es ese varón y de parte de quién viene ese varón, Josué se dispone ¿a qué? A escuchar la estrategia, a escuchar las indicaciones. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Eso es bueno. Cada vez que te propongas conquistar algo, consulta primero a Dios y pregúntale, ¿qué dice mi señor a sus siervos? ¿Cuántos dicen amén? No hagas las cosas a la ligera. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está en el simbolismo de la espada desenvainada. ¿Qué simboliza o qué representa la espada en todo el contexto de la Biblia? Isaías 49:2, Efesios 6:17, Hebreos 4:12, Apocalipsis 1:16, Apocalipsis 19:15. Todos estos versículos se refieren a la espada como una representación o como una metáfora ¿de qué? De la palabra de Dios. Es una representación de la palabra de Dios. Entonces, por lo cual podemos interpretar o entender que el varón de Dios le indica a Josué que él obtendrá la victoria contra Jericó siguiendo la palabra de Dios. Este es el manual de instrucciones. Si tú te sometes a él, si tú obedeces a sus consejos, a sus directrices, aleluya, a sus leyes, todo lo que hagas, dice la Biblia, te saldrá bien. Y todo lo que te propongas lo alcanzarás en el nombre poderoso de Jesús. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Aleluya. De hecho, la palabra de Dios es un arma para atacar, para defender y es un arma para tener éxito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me puedes poner Josué capítulo 1, por favor, versículo 7 y 8? Lo voy a leer en esta versión, que es la versión La Palabra. Mira cómo lo dice aquí, Josué capítulo 1, verso 7 y verso 8, dice así, escucha bien, dice así la escritura. Dice, esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente y cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes, porque hay mucha gente muy tentada para conseguir sus propósitos a desviarse de lo que dice el Señor. Aleluya. ¿Cómo anda este mundo? Desviado de lo que dice Dios.
Por tanto, les digo ya y les anticipo que a este mundo no le puede ir bien si sigue de espalda al Señor y haciendo las cosas como bien le parezca. Aleluya. Ahora seguimos leyendo y dice: no te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Cuántos emprendedores en el nombre de Jesús hay aquí esta tarde? Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Habla la palabra, declárala. Y si obras en todo conforme a lo que se prescribe en este libro, prosperarás y tendrás éxito, y lo dice de nuevo, en todo cuanto emprendas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, al ver y al comprobar la forma en la cual Josué o cómo Josué conquistó, tomó a Jericó, no hay dudas acerca de que seguir a rajatabla, seguir al pie de la letra la palabra de Dios, sus instrucciones, sus consejos, sus directrices, si lo sigues al pie de la letra, vas a obtener la victoria en todas tus batallas en el nombre de Jesús, incluso las más difíciles. Naamán, ¿quién era Naamán? Un general muy reconocido del ejército sirio. Pero Naamán tenía un monte tremendo, un problemón tremendo, un obstáculo en su vida. Se llamaba lepra. Él estaba enfermo de la lepra. Y nos dice la Biblia que cierta esclava hebrea que estaba en su casa fue que chapó por la esclava hebrea, que algún día habría que predicar sobre esa esclava hebrea. Chapó, sí, porque dice la Biblia que la raptó, la secuestraron y fue apartada de su casa. Entonces ella podía verse, escúchame para ti, esta muchacha podía haberse llenado de odio en contra de su amo y haberle dicho: ojalá te pudras tú con tu lepra, porque tú me has sacado, por tu culpa me has sacado de mi casa, no veo a papá, no veo a mamá y estoy perdiendo mi infancia a tu servicio, porque era una esclava. Y al contrario, esta muchacha le recuerda a su amo que en tal lugar había un profeta de Dios llamado Eliseo. Vete, busca a Eliseo y él te va a sanar de la lepra, porque él es un siervo de Dios. Y sabéis que él va y se acerca donde estaba Eliseo. Y él llegó con toda su parafernalia ahí, con su uniforme de general, con toda su caballería detrás, bien adornado, pensando: wow, soy un general, el profeta va a salir y me va a agasajar y me va a hacer fiesta y me va a hacer reverencia. Y no, y el profeta, ¿a quién mandó? A su siervo, a Giezi. Mandó al siervo. Ya Naamán le salía humo por todos los lados. Y luego la instrucción es la siguiente: mi Señor dice así: vete al río de Jordán, zambúllete 7 veces y serás sano de toda la lepra. Y Naamán, la reacción de Naamán, ¿cuál fue? ¿Es que acaso en Siria no hay mejores ríos que el río Jordán? Todos los ríos de Siria son mejores que este riachuelo. ¿Y acaso yo me tengo que ahora zambullir en este río contaminado, sucio? ¿Y quién intervinieron de nuevo? Los siervos, los soldados de Naamán. Señor, sí, básicamente no pierdes nada por intentarlo. ¿Y qué pasó? Lo hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando salió, tenía la cara como la del culo de un bebé. Había quedado limpio de toda lepra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había seguido las instrucciones que le dio el vocero de Dios. Porque siguió al pie de la letra. Si se zambulla 6 veces, ¿qué pasa? Sale igual. Pero se zambulló las veces que la palabra que salió de la boca del profeta le dijo. Siguió las directrices y salió sano. La viuda de Sarepta, ¿a quién le dio de comer primero? ¿Tenía para comer? No tenía nada. Le quedaba un poco de harina, un poco de aceite para hacer una tostada, una tortita y echarse a morir ella y su hijo. Pero llegó el profeta. Y el profeta le dijo: ¿qué? Dame a mí primero. ¿Y qué pasó? La Biblia dice
que no volvió a tener escasez nunca jamás en esa casa. ¿Cuántos dicen amén? La mujer sunamita. ¿Por qué no tuvo escasez esa mujer, la viuda de Sarepta? ¿Por qué? Porque escuchó la voz del profeta. La sunamita. ¿Os acordáis de la historia de la sunamita? ¿Qué le pasaba a la sunamita? Que de vez en cuando el profeta Eliseo la visitaba. Y habló con su marido. ¿Y el marido cómo estaba? El marido estaba ya con un pie en la tumba. Babeaba y todo el marido ya. Estaba para cuidado casi intensivo. Mucho mayor que ella. Y esta mujer le dice a su esposo: creo que este hombre es un profeta de Dios. Vamos a habilitar un espacio, una habitación, para poder alojarle en nuestra casa cada vez que el profeta venga. Y en esa habitación, ya lo enseñé hace años, en esa habitación ella habilitó una mesa, una lámpara, y dentro de esos utensilios que ella habilitó, enseñamos, no sé si os acordáis, que ella, ¿qué fue? Habilitó un espacio para la palabra de Dios en su vida, en su hogar. Y entonces ella recibió al profeta. En vez de irte a un hotel, no, te vienes a mi casa, porque tú hablas en nombre del Señor. Y esa mujer tenía un deseo en su corazón. ¿Cuál era? Dilo. ¿Por qué? Porque no tenía hijos, no tenía herederos. Y el Señor le dijo a través del profeta: el año que viene, cuando venga, tendrás un hijo. Y efectivamente tuvo un hijo. Entonces el Señor le concedió la petición de su corazón. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios a través del profeta. Amados, y más ejemplos, Naamán, la viuda de Sarepta, la sunamita y tantos otros que, obedeciendo a la palabra de Dios, guardando el consejo, haciéndole caso al Señor, buscando dirección de Dios, recibieron lo anhelado, poseyeron y lo disfrutaron. ¿Cuántos dicen amén? Amados, si le funcionó a ellos, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que sanó a Naamán. Es el mismo Dios que proveyó la provisión para la viuda de Sarepta. Y es el mismo Dios que le dio un hijo a la sunamita. Así que en el nombre de Jesús, cree que si tú le guardas su palabra, Él te va a conceder los anhelos y las peticiones de tu corazón. Dale un aplauso al Rey de Reyes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte. Aleluya. Ahora, ese varón con esa espada desenvainada en su mano, ¿quién era? Que alguien me diga quién era ese varón. ¿Seguro? ¿Cuántos creen que era Jesús? Pero no sean tímidos. No os voy a poner falta ni os voy a probar o reprobar. ¿Cómo es? Dilo. Era una cristofanía. Efectivamente, ese varón con la espada desenvainada en su mano era una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Patricia dice, ¿qué es lo que es? ¿Quieres saber lo que es una cristofanía? Tú sabes que antes de encarnarse Jesús en carne, de encarnarse, el verbo, Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne. ¿Y el verbo qué era antes de hacerse carne? Dios. El verbo era Dios. Amén. Y el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Por tanto, antes de encarnarse en el cuerpo de un hombre, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? ¿No lo sabéis? Estaba con su Padre en el cielo. Aleluya. Estaba con su Padre en el cielo. Y la Biblia habla de manifestaciones antes de la encarnación de Jesús. Y las manifestaciones o las apariciones de Jesús antes de que Jesús venga en carne y la de después de su resurrección, eso se llaman, dilo tú, cristofanías. Apariciones de Jesús antes de encarnarse o después de la resurrección. Eso se llama cristofanía. Por favor, grábenselo. ¿Y por qué estoy tan seguro que este varón es una cristofanía? Es decir, a ver, y en el camino de regreso de la conquista de los reyes se le aparece a Abraham, ¿quién? Melquisedec, que dice que era como
superior a él. Otra cristofanía. Aleluya. La zarza ardiente que le habla a Moisés, ¿qué era? Una teofanía. La teofanía es la aparición de Dios o la manifestación de Dios. Aleluya. Entonces, ese varón que se le manifiesta o se le presenta en lo alto, él tiene que levantar la mirada con esa espada en la mano, es Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque hay casos de apariciones de ángeles en la Biblia que fueron se le aparecieron a siervos de Dios, a profetas, a ministros del Señor, que se fueron a arrodillar, y los ángeles ¿qué hicieron? No te arrodilles, porque yo soy consiervo igual que tú. Pero este Josué se postra, agacha su rostro y hace reverencia. Y eso solamente se podía hacer delante de Jesús. Amén. No delante de los ángeles. Por eso el que le aparece allí no es un ángel enviado por el Señor, sino es el mismo Señor Jesucristo. Porque Él es el único digno de ser alabado, adorado, y el único delante del cual nos tenemos que postrar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice la Biblia, enseguida Josué postró su rostro en tierra y le hizo reverencia. Escucha, amado, cuando tú estés por iniciar una batalla, se te va a aparecer el mismísimo Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que vas a experimentar una cristofanía, pero si tú buscas dirección de la palabra de Dios, Cristo se te va a revelar aquí. Y Cristo te va a dar una instrucción aquí. Porque la palabra de Dios es Cristo mismo, es el verbo hecho carne. Dale un aplauso a la palabra de Dios, por favor, aleluya. Aleluya. Entonces escucha, el mismísimo Señor va a aparecerte para respaldarte con una espada, con la espada de doble filo en su mano, y para decirte que no estás solo y que Él está peleando contigo y por ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo más tremendo es esto, fíjate. Josué le pregunta, por favor, Josué capítulo 5, el verso 14 creo que es. Porque aquí hay algo bueno. No, el anterior, el 13. Ahí está. Cuando se le aparece ese varón delante de él, Josué, yendo hacia él, le hace una pregunta, tremenda la pregunta. Qué bárbaro esta pregunta, ¿no? En ese momento todavía no lo ha reconocido. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? O sea, ¿estás con nosotros o vienes en contra de nosotros? ¡Qué tremendo! Dile al que está a tu lado, dile, mejor que el Señor esté de tu parte. Pero ¿esto está bien? Escucha esto. Lo más tremendo es que a la pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cuál es la respuesta del varón con la espada desenvainada? ¿Cuál es la respuesta? No. No. O sea, ni soy de los unos, ni soy de los otros. Ni estoy contigo, ni tampoco estoy con los otros. Qué tremendo esto. Ni estoy de parte de uno, ni estoy de parte de otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es la cosa? Porque claro, esto me desubica a mí. Pero claro, aquí voy a parafrasear un poquito. Este varón le dice, Josué, yo he venido, hay versión, hemos leído las dos versiones. Una versión dice que vino como príncipe y otra versión dice que viene como capitán. O sea, si viene como capitán al frente de los ejércitos de Israel, es Jesús, el comandante en jefe. Amén. Yo he venido como príncipe, y he venido como capitán del ejército de Jehová. Esto básicamente, ¿qué significa? Yo he venido como príncipe. ¿Qué significa? Básicamente significa, vengo de parte de Dios con todo el respaldo y con toda la autoridad. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 28, 18? Jesús dice,
toda autoridad me es dada en el cielo, así como también en la tierra. Este que se le manifiesta a Josué es una cristofanía, es una aparición de Jesús antes de encarnarse. Ahora, Josué, yo no soy de los tuyos. Josué, tampoco soy de los otros. Ni soy de uno, ni soy de otros. Josué, entérate ya de una vez por todas que si yo me manifiesto a ti hoy, si yo me revelo a ti hoy, si yo me presento delante de ti hoy, no es porque yo esté contigo, sino porque tú eres uno de los míos. Eso es muy diferente. Porque tú, Josué, eres uno de mis escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí en esta tarde? ¿Le pueden dar un aplauso fuerte al que nos escogió? Ahora, este es el punto. Y aquí está la clave. No se trata, y aprende algo nuevo esta tarde, no se trata de que Dios esté de tu parte. Hay gente, yo me río cuando dicen, Dios es chileno. Pues no. Dios es argentino. Tampoco. Dios es colombiano. No. Dios es francés. Amén. No, tampoco. No se trata de que Dios esté de tu parte. Apréndelo ya una vez por todas. Se trata de que tú seas parte de Dios. Se trata de que tú estés de la parte suya. ¿Cuánto dicen amén? Porque la Biblia dice, el que no es conmigo, Mateo capítulo 12, versículo 30, primera parte del versículo, el que no es conmigo, contra mí es. Dura palabra es esta, porque estar con Él es acatar todo lo de Él. Estar con Él es guardar todo lo de Él. Si yo pregunto esta tarde, ¿cuántos de nosotros guardamos todo lo de Él al 100%? Si alguien levanta la mano, lo siento, pero se tiene que ir de este lugar directamente para el cielo. ¿Sí o no? Esto como en la selva. Iba un misionero cristiano. Y de frente viene un león. Y el león era cristiano. Y el misionero era cristiano. Y el misionero ve venir el león y se pone a orar. Y dice, Señor, ciérrale los ojos al león para que no me vea. Soy tu siervo. Por favor, despista al león, que no me huela, que no me vea. Y de pronto el león, lo vemos así de rodillas el león. Señor, gracias por los alimentos que me voy a tomar. Claro. Entonces, claro, ¿de qué parte estaba Dios? ¿Del misionero o del león? Esto lo digo para que cuando juegue el Barça no te ponga a orar para que gane el Barça. Porque el Señor no es del Barça, es del Real de Madrid. Como dice aquel. Entonces, no se trata de que el Señor esté de nuestra parte, amados. Se trata de que tú seas parte de los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuántos dicen así es? Así que, amados, este es el punto. Búscalo en Mateo 12:30. Aleluya. No se trata de que Él sea de mi equipo, sino que yo sea del equipo de Jesús. Y el hecho de, ahí está, el que no es conmigo, contra mí es. Y que el conmigo no recoge, desparrama. Escucha, el hecho de postrarse y adorar, que ese es uno de los puntos que nos revelan que este varón es Jesús. El hecho de que Josué se postre delante de él y el varón permita que se postre delante de él y le haga reverencia. Pero el hecho de postrarse y adorar significa también reconocer el señorío de ese varón en la vida de Josué. Josué le está diciendo al varón, estoy contigo. Tú mandas, tú diriges,
tú gobiernas, guíame tú, dirígeme tú, aconséjame tú, llévame tú de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a Josué 5:15, por favor, porque aquí hay algo súper interesante. Vamos a ir encaminándonos al final de la enseñanza de hoy. Escucha, Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Escucha, esto es la repetición de la jugada. ¿A quién le dice el Señor eso unos cuantos años antes, unas cuantas décadas antes? ¿No os suena familiar eso? ¿A quién le dice eso el Señor? A Moisés. A Moisés. Éxodo. Vamos a leerlo, por favor, porque esto es la repetición de la jugada, es la misma orden que sale desde la zarza ardiente y que Dios le da a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5, pónmelo por favor. Éxodo 3, mira, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Esto es una teofanía. Eso es una manifestación del Dios viviente. Y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Ahí había algo sobrenatural. Una zarza es como una hierba seca, que eso prende, no vale ni para encender una barbacoa, de lo rápido que prende. Pero esta zarza no se consumía. O sí, estaba prendida de fuego, pero no se consumía. Qué tremendo. Por eso le llamó la atención a Moisés. Me voy a acercar, voy a ver lo que pasa ahí. Siguiente versículo. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Hay algo que no cuadra. Y viendo Jehová que él iba a ver, o sea, el Señor, esa manifestación de la zarza, vio que Moisés se acercaba, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién lo llamó? Una teofanía. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: presente. Cuando Dios te llame, di: heme aquí. Presente. Versículo 5. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es: ¿por qué era santo ese lugar? ¿Y por qué era santo el lugar donde el varón se le presenta a Josué? ¿Por qué era santo? ¿Por qué era santo? Porque eran santos ambos lugares. ¿Por qué eran santos ambos lugares? Porque se manifestó allí la presencia de Dios. Y donde Dios manifiesta su presencia, los lugares son santificados en el nombre de Jesús. Este lugar es santo, porque aquí está la presencia de Dios. Cuando tú vienes a este lugar, tienes que venir con la mayor de las reverencias. Tienes que postrar tu rostro, tienes que inclinar tu rostro y tienes que hacer reverencia, porque aquí está la presencia del Dios Altísimo. Y este lugar es tierra santa. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Porque allí reina y gobierna la presencia de Dios. Aleluya. Ahora, la presencia de Dios era la causa que hizo que ese lugar se transformó. Este y el otro lugar se transformaron en santos. Esto nos confirma nuevamente que el varón de la espada, ¿quién era? Era Jesús. Ahora, ¿qué significa este gesto u acto de quitarse los calzados? Ya sabemos que el lugar era santo por la presencia de Dios que ahí había. Teofanía en una y cristofanía en otra. Pero tenemos que recordar algo. El Señor es santo. Por tanto, Él no tiene nada que ver, ni parte ni suerte tiene con Él, nada que ver que el pecado. El pecado. De hecho, esos son los motivos por los cuales el Padre le da la espalda a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús, ¿qué hizo en la cruz? Cargó con los pecados de cada uno de nosotros. En la cruz de Cristo estaban tus pecados. En la cruz de Cristo, no sobre el madero, sino sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay que venerar a la cruz.
sino hay que postrarse y adorar al que subió a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Sobre los hombros de Jesús estaba la carga de los pecados de toda la humanidad, desde el principio de la historia hasta el final de la historia del ser humano. Sobre los hombros de Cristo estaban todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Él cargó sobre sus hombros con nuestros pecados, el Padre por un momento, ¿qué hizo? Se volteó. ¿Por qué? Porque Él no tiene parte con el pecado. Entonces, ¿sabéis que también hay un símil que los judíos tenían como costumbre quitarse los calzados cuando entraban a sus casas? ¿Por qué? Porque el simbolismo era que el calzado se adhería ¿qué? O al calzado se le adhería ¿qué? El polvo del camino. Y el polvo del camino ¿qué tipifica? El pecado. Y entonces, simbólicamente, para despojarse de todo pecado, se despojaban de las sandalias, de los calzados y se lavaban los pies. Entonces, ahí el Señor le está diciendo: escucha, yo soy Dios y mi presencia está en este lugar y por tanto esto es tierra santa. Por tanto, como yo no tengo parte con el pecado, tú te tienes que quitar los calzados de tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Que simbolizaban el polvo del pecado adherido al calzado. Pero también significa otra cosa más importante en el contexto de hoy. Escucha bien. Quitar el calzado de los pies significa eliminar cualquier obstáculo que se interponga en tu comunión con Dios. Si yo te pregunto esta tarde, ¿hay algún obstáculo en tu vida que se interpone en tu comunión con Dios? Pues es hora de quitarte el calzado de tus pies. Por tanto, quitarse el calzado de los pies era un modo de santificarse delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, los musulmanes, ¿qué hacen cuando entran a sus mezquitas? Ellos lo hacen ¿cómo? Físicamente. Es decir, ellos siguen con esas costumbres. Ellos siguen con un ritual. Ellos se quitan los calzados. Por eso cuando, yo no he ido a ninguna mezquita, pero se ve que cuando entra a una mezquita te echa para atrás, ¿no? Pero ellos lo hacen ¿cómo? Físicamente. Nosotros ¿cómo lo tenemos que hacer hoy? En el corazón y espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? No vaya a ser que el domingo que viene llegues ahí y el pastor dijo que me tengo que quitar los zapatos para entrar aquí porque es tierra santa. Y encuentre una fila de zapatos ahí detrás. No, despójate de todo pecado en el nombre poderoso de Jesús y de todo aquello que pueda interferir con tu comunión, con tu fluir, con tu relación positiva, poderosa, plena, absoluta con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese valle, Cristo aparece para dar aliento, para dar ánimo, para dar fortaleza y para dar instrucciones a Josué. Y simbólicamente le entrega la espada, el arma con la cual él obtendría la victoria ante su desafío, la toma de Jericó. Le entrega la palabra de Dios. ¿Qué hace? Pues que eso es tremendo. ¿Cuántos tienen? He preguntado antes, ¿cuántos tienen promesa de parte de Dios? Bien. ¿Qué hace el varón entregándole esa espada o apareciéndose con esa espada? Lo está confirmando o reconfirmando o reiterando de igual manera la promesa que él ya había expresado, entregado, establecido en Josué capítulo 1 versículo 5. Ponme Josué 1:5 por favor, porque ahí está la promesa. Y cuando el Señor se le aparece, básicamente le está diciendo: no se te olvide esto, yo te lo prometí, lo voy a cumplir. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué dice la Escritura? Si el Señor está con nosotros, si el varón de la espada desenvainada tomada en su mano está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso es lo que le está diciendo el varón, el Jesús, esa cristofanía a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, amado. Si tú sigues a rajatabla la palabra de Dios, no hay nada que se te vaya a oponer. Aleluya. Como estuve, claro,
Josué era joven, Josué era inexperto. Le podía fallar la fe, le podía fallar la confianza, el ánimo. Y se encontraba previo a conquistar ese primer desafío. Y él sabía lo que se estaba jugando. Si no tomamos Jericó, los demás se van a reír de nosotros. Pero si tomamos Jericó, lo demás es coser y cantar. Amén. Y entonces, él en ese momento era el valle de ¿qué? De meditación. En ese momento de meditación, de búsqueda del Señor, se le aparece el Señor, aleluya, con esa espada. Y le dice, y le recuerda esto. Si estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, te dice el Señor, aleluya. Dan un aplauso fuerte a Jesús en esta tarde. Ahora, fíjate qué tremendo paralelismo, porque unos dirán, es que eso es el Antiguo Testamento. Vale. Pero fíjate qué paralelismo tan tremendo con la promesa hecha por Jesús después de que Él resucite y antes de subir al cielo. Ponme Mateo 28:20. Ponme Mateo 28:20, por favor. No sé si lo apunté. Ahí está. Ponme el 19 para que podamos entender el contexto, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mira la promesa. Lo primero que hemos leído es una comisión, una encomienda. Pero el Señor nos está diciendo a sus discípulos y a todos nosotros: si seguís esa encomienda, si guardáis el consejo, si seguís las instrucciones, si hacéis lo que yo os digo, en Juan le dice, si hacéis lo que yo os digo, verdaderamente sois mis amigos. Pero si seguís mis directrices, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entre esto y decir, no te dejaré ni te desampararé, dime dónde está la diferencia. Es lo mismo. La misma promesa que Josué recibe de parte de Dios antes de la conquista de Jericó es la misma promesa que Jesús nos da para fortalecernos cuando Él suba al cielo y recordarnos que en cualquier batalla, en cualquier Jericó que encontremos, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Aplaude al que está con nosotros hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Toca a aquel que está a tu lado y dile, amado, no estás solo en tus batallas. Dile, yo estoy contigo. Porque la Biblia dice, gozar con lo que se goza y llorar con lo que lloran. Tenemos que participar, yo lo enseñaba hace algunas semanas. Tenemos que participar de las tribulaciones de nuestros semejantes, del prójimo. Pablo lo decía, habéis hecho bien en participar conmigo de mis tribulaciones. Aleluya. Si no estás en ninguna tribulación ahora, búscate a un hermano que está en ella y participa de ella en el nombre de Jesús. Ahora, escucha. Dios no nos va a dejar solos en nuestras batallas del día a día. Vamos a tener que enfrentar, los hijos de Dios, cada día desafíos como el de Josué, batallas que enfrentar, problemas que resolver, conflictos que superar, ¿sí o no? La experiencia, la vivencia de Josué nos deja una tremenda enseñanza. Y voy a recapitular y voy a cerrar la prédica de esta tarde. Lo primero que tienes que hacer, analiza la situación. Párate frente a tu monte y entiende de que tú solo, sin recurso, sin respaldo, sin el favor de Dios, no vas a derrotar a ese monte. Así que medita, no te precipites, no tomes decisiones a la ligera y medita sobre cómo vas a conquistar ese monte. Revisa los recursos que tienes en tu mano. Busca dirección divina. Ese paso nos lo saltamos todos, o muchos. No tienen tiempo para buscar de Dios. Están metidos en un fregado, están metidos en un Jericó, están previos a entrar en una batalla, pero la gran mayoría de los hijos de Dios se olvidan de buscar consejo en papá. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Busca dirección divina.
Claro, buscar dirección divina, pero el siguiente punto es obedecer a la instrucción recibida. Claro, claro, porque hay algunos que intentan alegar con Dios. Hombre, Señor, este método que tú me acabas de decir no me parece bien, lo voy a hacer a mi manera. Y luego se atreven a decir, Señor, lo voy a hacer así, así, así. Señor, te pido por favor que me respaldes. No, así no funciona la cosa. Así no funciona la cosa. La cosa funciona buscando dirección de Dios y cuando recibas el consejo, aplicarlo a rajatabla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque así como sus pensamientos no son nuestros pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, así es la mente del Señor, mucho más alta que la nuestra. Por eso Pablo en el libro de Romanos dice, oh, cuán insondable es la mente del Señor. ¿Quién será su consejero? Hay gente que se atreve a ser el consejero de Dios. Hay gente en las bancas cristianas que se cree en la cuarta persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y fulano. ¿Sí o no? Y se atreven a aconsejar a Dios. Y Pablo dice, ¿quién será su consejero? O sea, ¿quién se va a atrever ni siquiera a decir, Señor, me parece que... No. El siervo de Dios no opina, el siervo de Dios obedece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces busca dirección divina y aplica a rajatabla la instrucción recibida. ¿Cómo lo tienes que hacer? Leyendo la Biblia. Porque leer la palabra de Dios te ayuda a resolver situaciones conflictivas y problemas de todo tipo. ¿Sabes esto lo que es? ¿Sabes esto lo que es? Esto es la espada de doble filo. ¿Sabes esto lo que es? El arma más poderosa y eficaz que tú y yo hayamos podido recibir. La palabra de Dios. Sí, dale un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Siguiente paso. Quita cualquier obstáculo que interfiera en tu comunión con Dios. Aleluya. Sacrifica tu Isaac sobre el holocausto. ¿Cuántos dicen amén? Quítale en medio todo aquello que sea estorbo en tu relación con Dios. Y que Él sea el todo en tu vida. Y acércate confiadamente al trono de la gracia. Piensa en el asunto que necesitas resolver y llénate de la fortaleza verdadera que Cristo te promete. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que hay fortaleza en Jesús? ¿Cuántos creen que hay poder en Jesús? Entonces, cierra tus ojos y visualiza en esta misma hora que estás frente a tu Jericó. Y exclama como Pablo lo siguiente. A todo, digan conmigo, a viva voz. Eso está en Filipenses 4:13. Es la versión, es una versión diferente. Digan conmigo, a todo puedo hacerle frente. Gracias a Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Cristo Jesús porque Él es el que me fortalece. Damos un aplauso fuerte al Señor en esta tarde en el nombre de Jesús. Que el Señor os bendiga. No recuerdo, Miguel, ¿me puedes recordar? ¿Alguno me puede recordar cuál es el siguiente pueblo que conquistaron después de Jericó? Era un pueblucho, ¿cómo se llamaba? Un pueblucho. Jaí. ¿Y qué pasó en ese pueblucho? Conquistan Jericó. Los muros caen. Entran y poseen la ciudad. ¿Siguiendo qué? Las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios muchas veces suelen ser como muy ridículas. Porque no sacaron una espada, sino que caminaron, dieron vueltas y vueltas y vueltas. Una vuelta 6 días y al séptimo día 7 vueltas, gritaron y los muros cayeron. Entonces cuando tu enemigo te vea desde los muros de Jericó hacer cosas ridículas para el Señor, se va a reír de ti, se va a burlar de ti. Pero a la postre el que va a llorar lágrimas de sangre va a ser Él, en el nombre poderoso de Jesús. Porque las directrices de Dios, por muy ridículas que parezcan, funcionan porque vienen del cielo y son poder y vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, claro, conquistan Jericó. Ahora ya se olvidan de Dios y se envalentonan, se vienen arriba. Esa es la palabra, se vienen arriba. ¿Por qué? Porque
El siguiente paso era ahí. Vamos a comparar Nueva York con el Bohá. Era un barrio. Con un barrio, ¿vale? Si hemos conquistado Nueva York, el Bohá es pan comido, ¿o no? Encarna. Claro. O Santiago el Mayor. Aleluya. Es pan comido. Se olvidan de consultar a Dios. Escucha, vamos a enviar, con unos pocos que enviemos, esto es pan comido. Escucha. Y murieron ese día porque pecaron de soberbia. Murieron miles y miles de miles. Frente a un pueblo que hubieran conquistado unos pocos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de buscar la dirección de Dios. Amados, esta enseñanza es para cada uno de nosotros. Acuérdate en el nombre poderoso de Jesús de que cada vez que te encuentren con un Jericó o un montecillo o una colinita o unos metros que tengas que escalar, busca primeramente el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te alabamos. Sí, dale ese aplauso fuerte. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Tomamos nota de la vivencia, de la experiencia de Josué y nos disponemos, Señor, para imitar, para copiar la estrategia de Josué, porque si le funcionó a él, también nos funcionará a nosotros. Perdónanos, Padre, por si en algún momento hemos pecado de soberbia, de egolatría, Señor, de ir de envalentonados y ir de sobrados por la vida. Señor, pecando de excesiva autoconfianza, Señor. Renunciamos a todo ello, Padre. Renunciamos a todo aquello que es impedimento para poder tener una buena, fluida y preciosa comunión contigo a través de tu Santo Espíritu. Y te pedimos, papá, en esta tarde que nos direcciones, que nos hables, que nos ubiques, Señor, y que nos lleves de la mano a conquistar nuestro Jericó, nuestros montes, nuestras colinas, todo obstáculo, todo problema, toda situación difícil que se presente en nuestro futuro, Padre. Cogidos de tu mano, las vamos a superar y las vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amén y amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde.